Ya, que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Amén. En este día, miércoles 17 de abril, ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Estamos contentos de estar junto a ustedes en este tiempo de bendición espiritual. Amén. Que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Les saludo de acá desde mi hogar, desde Puente Alto. Amén. Estamos colindando con este sector de acá de las Vizcachas y estamos muy contentos, estoy muy contento de ya dar comienzo a nuestro programa. Amén. Así que esperamos estar saliendo bien al aire. Hemos comprado aquí digamos que un micrófono, así que vamos a ver si nos sirve este micrófono, hermano, con Bluetooth. Así que comenten allí cómo se escucha para la gloria del Señor. Amén. Entonces, en este día, mis amados, queremos poder compartir una temática acerca de esta controversia que tenemos con algunas sectas, en este caso con la secta de los adventistas, que ellos, hermanos, dicen que nosotros tenemos que guardar el sábado, ¿ya? Constantemente ellos están enseñando que las iglesias evangélicas, que las iglesias, hermano, protestantes, según ellos, nosotros tendríamos que guardar el sábado. Pero ¿es bíblico eso que nosotros tengamos que guardar el sábado? ¿Tenemos que sentir esa imposición de guardar el sábado? Por supuesto que no. Entonces, en esta oportunidad, nosotros queremos, hermano, que podamos ver desde una perspectiva bíblica en cuanto a el sábado y el domingo, ¿ya? Este día, hermano, que nosotros consideramos el día de la resurrección, el día domingo es el día de la resurrección. Amén. Así que entonces, déjenos sus comentarios, sus saludos, y vamos entonces a abordar esta interesante temática que tenemos con, hermano, la secta de los adventistas. Cuando nosotros hablamos de sectas, por ningún motivo estamos diciendo, por ejemplo, que esas personas no haya que saludarlas, no haya que hermano, tratar con ellas de una manera afable, no, sino que lo que nosotros tratamos de explicar es que la doctrina de ellos es una doctrina herética, ya es una doctrina herética. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos ignorar que esa doctrina de los adventistas es una doctrina que está totalmente alejada de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, no es cierto que los adventistas sean evangélicos, no. Ellos no son evangélicos, no pertenecen al cuerpo de Cristo, sino que son personas que tienen una religión, pero que no tienen salvación en Cristo Jesús. Contarles también, mis hermanos, que gracias al Señor ahora me siento un poquito mejor, porque estuve, hermano, bien, pero bien resfriado. Estuve bien resfriado en la mañana y gracias al Señor ya nos sentimos mejor, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la mentira de los adventistas acerca del sábado. La quinta gran mentira de los adventistas es la imposición de guardar el sábado a los gentiles. Los adventistas, enseñan que todos los cristianos deben guardar el sábado y que guardarlo para ellos significa tener el sello de Dios. Mire cómo tergiversan, hermano. Para los adventistas, tener el sello de Dios es, hermano, guardar el sábado. O sea, eso, hermano, no tiene ningún asidero bíblico. Nosotros entendemos que el sello es algo obrado por el Espíritu Santo y tiene que ver con la salvación, ¿ya? Pero ellos dicen, los adventistas, que el que practica el sábado entonces tendría el sello de Dios. ¿Eso es bíblico? Por supuesto que no. Por otra parte, los adventistas enseñan que los que vamos al culto el domingo, ellos enseñan que los que vamos a la casa de Dios el domingo,
Ellos dicen que nosotros tendríamos la marca de la bestia. Imagínense. A ver, repita, hermano Richard. Los adventistas dicen que el sello de Dios es guardar el sábado. Oh, qué tremendo, hermano. Y por el contrario, ellos dicen que los que van a la iglesia el domingo tienen la marca de la bestia. Ya, o sea, ya con esto podemos, hermano, podemos ir descifrando, podemos ir comprendiendo que indudablemente los adventistas no son una iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque mantienen puntos de vista totalmente heréticos. Ahora, esta posición de que el sábado sería el sello de Dios y que el domingo sería la marca de la bestia, los que van al domingo, según ellos tendrían la marca de la bestia, ¿de dónde se origina este pensamiento, esta postura? ¿De dónde se origina? Esta postura se origina de un predicador hermano adventista que se llamó José Bates. José Bates, anótelo usted por allí. José Bates, quien, hermano, enfatizó, digamos que esta doctrina habría sido, hermano, una doctrina netamente de Dios. O sea, él fue el que comenzó a gestar esa postura, hermano, que Elena de White popularizó. ¿Ya? O sea, este fue el que confirmó, este fue el que reafirmó, este fue el que fue alentando, el que fue arengando, el que fue reiterando esta mentira de tal manera que este grupo de los adventistas comenzaron a tomar esa creencia y comenzaron a reafirmarla. Entonces el gestador de esta creencia fue José Bates, pero quien confirmó esta estafa doctrinal fue la infaltable Elena de White, la fundadora de los adventistas. José Bates tomó esta doctrina, la creó, la impuso, la reafirmó, la tergiversó, y luego Elena de White, con una supuesta revelación que ella tuvo, ella dijo sí, que Dios le había revelado que lo que decía José Bates era cierto. Entonces ella confirmó con una revelación ese supuesto hallazgo. Ella dice que tuvo una revelación, Elena de White, donde supuestamente Jesús se dirigía a un arca, al arca del pacto que estaba, según ella, en el cielo, y dice que Jesús, hermano, destapó el arca, y al destapar el arca se hallaron que estaban las tablas de la ley dentro, y dice que cuando ella vio que el mandamiento de guardar el sábado brillaba. Entonces, según ella, con eso el Señor le estaba diciendo que ellos tenían que guardar el cuarto mandamiento de guardar el sábado. Pero eso, hermano, eso es algo que ella dijo. Ya no es que haya un texto bíblico, no es que haya un mandamiento del apóstol Pablo, no es que haya un mandamiento de Pedro, no es que haya un mandamiento de Juan, no es que haya un mandamiento de algún apóstol, hermano, o de Lucas, no, sino que fue una revelación que ella tuvo, donde ella reafirmó lo que José Bates había dicho, y a partir de allí esa enseñanza se estableció como doctrina de los adventistas. Tremendo, hermano. Entonces, podemos ya decir que esta creencia de guardar el sábado fue tomando fuerza dentro del adventismo, no porque ellos fueran persuadidos por la Biblia, sino que por el contrario, lo que ocurrió es que un predicador comenzó a declarar que ellos tenían que guardar el sábado, y luego Elena de White dijo que había tenido una revelación, y a partir de la revelación, de la falsa revelación, digamos que esta mujer impuso el guardar el sábado dentro de los adventistas. O sea, cada vez, hermano, que iba pasando el tiempo, los adventistas iban creando nuevas falsas doctrinas. Porque sabemos que el sábado fue un mandamiento, como lo vamos a explicar, fue un mandamiento explícito para los israelitas, pero no para los gentiles. Los adventistas, de manera mayoritaria, no son judíos, son personas gentiles, son personas de etnias, hermanos, de razas totalmente ajenas al pueblo de Israel,
Entonces, ¿por qué ellos van a guardar el sábado? O sea, eso no tiene asidero bíblico. Entonces, ya que no podían demostrar por la Biblia de que ellos tenían que guardar el sábado, entonces recurrieron a lo que comúnmente recurren los sectarios, que es a una supuesta revelación. Entonces, este es un patrón común dentro de las personas que son líderes de sectas o que pertenecen a iglesias místicas, que cuando no pueden demostrar algo por la Biblia, entonces lo que les queda es decir, pero es que yo tuve esta revelación, pero es que yo tuve esta experiencia sobrenatural. Y si uno le dice, pero ¿y cómo me puede demostrar eso por la Biblia? Ellos te dicen rápidamente, no, pero es que usted no cree a las revelaciones, usted no cree a lo que muestra el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera tratan de manipular a las personas. Entonces, ¿quién fue el que comenzó a proclamar la falsa creencia de guardar el sábado dentro de los adventistas? Fue el predicador adventista José Bates, quien reafirmó esa creencia para colocarla en un nivel como de doctrina de Dios, aunque no es doctrina de Dios. Fue Elena de White. ¿Con qué? Con una falsa revelación. Ahora, no les bastó con eso para convencer más a las personas de que estaban obligados a guardar el sábado. Elena de White afirmó de que el sello de Dios era el sábado. O sea, ya con eso generó una profunda manipulación en las personas, porque los adventistas comenzaron indudablemente a ver desde esta manera las cosas. Oye, si yo quiero tener la seguridad de que me voy a salvar y ellos me dicen que el sábado es el sello de Dios, entonces la gente, digamos, de manera obligatoria comenzó a practicar el sábado. O sea, detrás de esto, hermano, había una tremenda manipulación. Esto, hermano, lo podemos encontrar allí en un libro que se llama Testimonio de la Iglesia, volumen 8, página 117, ya que habla de la gran controversia, hermano, y también ahí en la página, esto también sale en la gran controversia en la página 640, ya ahí está constatado aquello. Entonces, ellos, hermano, en este caso Elena de White, cambian lo que enseña la Biblia en cuanto al sello, porque la Biblia nos enseña claramente que el sello de Dios no es el sábado. Los adventistas dicen que el sello de Dios es el sábado y que la marca de la bestia sería el ir a la iglesia los domingos. Eso no es bíblico. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia, que el sello de Dios, hermano, es el Espíritu Santo, y ese es el mismo Espíritu Santo el que te da la convicción de la salvación, no es un día. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Vaya usted a su Biblia o anótelo. Esto es muy importante que usted lo tenga claro, porque si en algún momento habla con un adventista y el adventista le dice, no, pero que el sello de Dios es el sábado. No, decirle, no es el sábado. Porque mire lo que dice Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mire qué es lo que dice. En el nombre del Señor Jesucristo, en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el sello de Dios es el mismo Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene a nosotros, es el Espíritu de Dios el que vive en nosotros, de tal manera que cuando ya el Espíritu habita en nosotros, tenemos el sello de Dios. ¿Quién es el sello de Dios? Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios se mantiene en nosotros, se mantiene la salvación. Pero ellos dicen que no basta con tener el Espíritu Santo. Ellos dicen que no basta con creer en el Mesías y que el Espíritu Santo habite en uno de tal manera que tengamos el sello de Dios, sino que ellos dicen, no, el sello de Dios es, por el contrario, guardar el sábado. Se da cuenta que es una doctrina
totalmente herética. Verso 14 dice, que es las arras de nuestra herencia o la garantía. Es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué lindo, hermano. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué lindo. Entonces se da cuenta que en ninguna parte habla de guardar el sábado. Aquí se habla del sello y por ninguna parte aparece guardar el sábado. Entonces se da cuenta, hermano, que ya que ellos no pudieron, digamos que confirmar su doctrina con la Biblia, entonces inventaron una revelación. Inventaron una falsa revelación, una falsa, digamos que, experiencia, o una experiencia abiertamente que ella tuvo con los demonios. El asunto es que no hay texto bíblico que afirma aquello. Entonces, ¿cuál es el sello? Anótelo usted por allí. ¿Cuál es el sello de la salvación? Tener al Espíritu Santo morando dentro de uno. Qué tremendo, hermano. Se da cuenta que es una maravilla cuando ponemos atención a la palabra. Entonces, hay mucha gente que de repente yendo a la iglesia evangélica, como que dicen, oh, y si tuviera que guardar el sábado, y si los adventistas tienen razón, y si tal vez yo no estoy obedeciendo a Dios en guardar el sábado, porque hace cierto tiempo hay gente que tiene esa pregunta. Y la verdad, hermano, que ese cuestionamiento no tiene ninguna motivación bíblica. Nace del engaño de los adventistas. Usted no tiene que guardar el sábado, porque el sábado no es el sello de Dios. ¿Quién es el sello de Dios? Anótelo usted por allí. El sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta qué lindo, hermano? O sea, usted tiene al Espíritu Santo y usted tiene el sello de Dios. ¿Qué dice el adventismo? El sello de Dios no es el Espíritu Santo, sino que es guardar el sábado. Vamos a ir, hermano, a Efesios capítulo 4. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 y vamos a leer, hermano, la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 29. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay que tener cuidado con los garabatos, hay que tener cuidado con las maldiciones, hay que tener cuidado, hermano, con ser tan explosivo. De repente hay un alegato y ponerse a lanzar palabra hiriente. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida, ninguna palabra en doble sentido salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ya, o sea, hermano, es muy importante lo que hablamos. Y miren lo que dice luego: y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta que es importante que nosotros no contristamos al Espíritu Santo? ¿Se da cuenta que es importantísimo? A ver, vamos a ver, hermano, aquí en el diccionario que significa la palabra contristar. ¿Qué le parece? Vamos a ir, hermano, a la palabra contristar aquí en el diccionario. Y vamos a ver qué significa la palabra contristar. Mire lo que dice. Mire lo que dice la palabra de Dios. Qué tremenda es la palabra. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Se da cuenta cómo dice? Con el cual fuisteis sellados. ¿Cómo, hermano Richard? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ve aquí, nuevamente dice:
que el Espíritu Santo es el sello de Dios. ¿Se da cuenta, no? Entonces, es impresionante, hermano, cómo las sectas llegan a tergiversar de una manera tan brusca la palabra, hermano. ¿Quién es el sello del Espíritu Santo? Según Pablo, es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Quién es el sello del Espíritu Santo? O sea, ¿quién es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Pero por el contrario, Elena de White dijo, la líder de la secta de los adventistas, ella dijo que el sello de Dios era el sábado. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Elena de White? ¿Le creemos, hermano, a los sectarios de los adventistas? ¿O le creemos a la palabra de Dios? Indudablemente que nosotros, hermano, queremos creerle a la Biblia. Queremos creerle a la palabra de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener convicciones. Anótelo usted por allí. Quiero que usted lo anote y que le quede totalmente claro. ¿Quién es el sello de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Y por última vez, ¿quién es el sello de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. ¿Quién escribió inspirado por el Espíritu Santo? El apóstol Pablo. ¿Quién escribió cartas del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. ¿Qué dijo Elena de White? Que el sello de Dios era el sábado. Eso no es bíblico. No es bíblico. Entonces, cuando un adventista a usted le diga, no es que el sello del Espíritu Santo, o sea, el sello de Dios no es el Espíritu Santo, sino que guardar el sábado, usted dígale, no, usted está equivocado porque la Biblia dice claramente que el sello de Dios es no un día, es el Espíritu Santo de Dios. Así que usted no dude más, ya no dude más que usted tiene el sello. Usted no diga, pucha, yo no guardo el sábado. Y los adventistas me dicen que si yo guardo el sábado, yo voy a tener el sello, yo no guardo el sábado. O sea, ese pensamiento, hermano, no tiene que estar presente ya en usted. Ya ese concepto, hermano, no tiene que estar más en su mente, en su corazón. Yo he conocido gente que va a la iglesia cristiana y que de repente como que se achaca y dice, pucha, yo no guardo el sábado. Y si los adventistas tienen razón, no, es que no tienen razón. Los adventistas no tienen razón. Los adventistas no tienen ninguna razón, hermano. Están totalmente equivocados. Mire, la palabra contristar, no contristéis, viene de contrición, ¿ya? Y significa, hermano, significa pesar por haber ofendido a Dios. O sea, no ofendan al Espíritu Santo, no ataquen al Espíritu Santo, no entristezcan al Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien, hermano, actúa, hermano, de manera brusca, de manera, hermano, digamos que prepotente, cuando un cristiano que tiene el Espíritu de Dios que habita en él, y de repente ese cristiano se pone a discutir, se pone a alegar, se pone a actuar como un gentil, lo que pasa allí es que el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se ofende, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo, hermano, se comienza a sentir denostado por el creyente. Entonces, ¿cuánto más, hermano, si alguien dice, oh, el Espíritu Santo entonces no es el sello de Dios, sino que un día será un día el sello de Dios? Cuando alguien se pone a pensar de esa manera, comienza a entristecer al Espíritu. Porque yo creo que el Espíritu dirá, pero ¿cómo este creyente está pensando que un día es el sello cuando él tiene dentro de sí el sello? Y en ese caso la persona tendría que decir, y el sello
es el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo le diría: yo mismo soy el sello. Se da cuenta, ¿no?, que en ese sentido, hermano, la doctrina adventista tiene una postura diabólica, porque quiere usurparle al Espíritu Santo su función. Es el Espíritu el que sella a una persona. Es el Espíritu el que protege a una persona. Es el Espíritu el que mantiene segura a una persona. Es el Espíritu, hermano, el que coloca la convicción en la persona de que es salvo. Vamos a ir, hermano, estamos hablando acerca de que el sábado no es el sello de Dios, como dice el adventismo, como dijo Elena de White, sino que por el contrario, el sello de Dios es la gloriosa persona del Espíritu Santo, la gloriosa persona del Espíritu de Dios. Miren lo que dice Segunda de Corintios. Vamos a ir a Segunda de Corintios, ya en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, y vamos a ir al capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Miren lo que dice la palabra. Vamos a leer del versículo, del versículo 19. Miren lo que dice. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¡Qué lindo! El cual también nos ha sellado, O sea, Dios nos selló, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. O sea, aquí, ¿qué es lo que dicen? El Espíritu Santo es nuestro sello, el Espíritu Santo es nuestra arra, es nuestra arra, el Espíritu Santo es nuestra garantía. Pero ¿qué es lo que dice la secta? La secta dice no, el Espíritu Santo no es la garantía, dice la secta de los adventistas. La secta de los adventistas dice la garantía es el sábado. Se da cuenta que al final, cuando los adventistas dicen que el sábado es el sello de Dios, lo que están haciendo ellos, hermanos, se están yendo contra el mismo Espíritu Santo. Es un ataque contra el mismo Espíritu Santo. Entonces no es algo secundario cuando una secta dice: no, es que guardar el sábado es el sello. No, se está atacando, hermano, al mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando alguien comienza a decir: yo voy a guardar el sábado para sentirme seguro, para sentir la salvación, para sentir que Dios está conmigo, para sentirme en paz. Cuando alguien comienza, hermano, a tener esa convicción sectaria, lo que está haciendo es que está ofendiendo al Espíritu. Entonces, volvemos a repetir: ¿quién es el sello de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y qué significa que alguien tenga el sello de Dios? Que tiene la seguridad de su salvación, que tiene la garantía de su salvación. ¿Se dan cuenta, no? O sea, tiene la garantía, hermano, de su salvación. Las arras era una garantía que alguien dejaba y decía: no, esto es mío y esto lo dejo, esto dejo en señal de garantía. Dejo esto, hermano, la persona decía: dejo esto para dejar claro que esto es mío. Esto es mío, esto es propiedad mía. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Nos da el Espíritu Santo
para que todos sepan de que somos propiedad de Cristo. Qué lindo, hermano. Pero la secta, ¿qué es lo que dice? No. La secta dice la garantía, el sello, la seguridad, la da el día sábado. Totalmente herético. Así que es muy importante que nosotros podamos dimensionar aquello. ¿Qué podemos decir, hermano, con respecto al sábado? ¿Ya? ¿Qué podemos decir respecto a eso? Así que, ¿quién es el sello de su salvación? Un día, el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, viernes, sábado, domingo. No. ¿Quién es la garantía de su salvación? ¿Quién es el sello de que usted es salvo? ¿Quién es el sello de Dios? Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo, hermano, el que es el sello de Dios. No sé qué horas tenemos, ya tenemos las 2:34. El día sábado, hermano, se le fue dado a Israel, ya para que Israel lo guardara, ya para que Israel lo guardara. Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al versículo 10. Ya allí, hermano, se nos habla acerca del sábado, y el sábado fue una institución de parte de Dios, y escúchelo, para el pueblo de Israel, y para los gentiles que se unieran al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta, no? Entonces, es indudable, hermano, que en algún momento el sábado tuvo una vigencia, pero la tuvo para el pueblo de Israel. La tuvo para el pueblo de Israel, hermano, y para los que se unían al pueblo de Israel. No hay ningún versículo bíblico que nos enseñe que los cristianos gentiles en el Nuevo Testamento tengamos que guardarlo. Entonces, ¿para quién fue dado el guardar el sábado en el Antiguo Testamento? Para el pueblo de Israel y para los que se unieran al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. Acuérdese usted, en el Antiguo Pacto. Léase Nehemías capítulo 9, versículo del 7 al 14, Nehemías 9, del 13, hermano, al 14. Y, hermano, léase también, por ejemplo, Ezequiel 20, versículo del 10 al 12, Éxodo 31 del 12 al 14, del 12 al 14. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Tenemos acá, sí, ahí. Éxodo capítulo 31 del versículo 15 al 17. O sea, es un mandamiento, hermano, que fue exclusivamente dado por Dios a los israelitas, y a los que vivieran con los israelitas, y nótese, en el Antiguo Pacto. Ahora, los adventistas son judíos, son descendientes de Abraham, ¿se unieron al pueblo de Israel? No. Entonces, ellos no tienen ni tendrían que guardar el sábado. Y lo peor, que ellos señalan que el sábado es el sello de Dios, cuando el sello de Dios, según Dios, usando a Pablo, es el Espíritu Santo. O sea, se da cuenta cómo el error, hermano, es como una bola de nieve, se va, hermano, incrementando el error. Partieron diciendo solamente que tenían que guardar el sábado. Después dijeron que el sábado era el sello de Dios, negando que el sello de Dios era el Espíritu Santo. Después dijeron que la marca de la bestia era el domingo. O sea, se da cuenta, hermano, cómo comienzan a profundizar en el error. Entonces, el día sábado, hermano, fue dado por Dios en el Antiguo Pacto, en la ley, hermano, y reiterado por los profetas o por los líderes de Israel, fue dado para solamente el pueblo de Israel y para los que viviesen bajo su cobertura. Esto de guardar el sábado no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con los seguidores de Cristo. Amén. Sobre todo los que tienen una procedencia gentil. Ahora, meditemos en lo siguiente, ya que Jesús
Jesús, nunca resaltó como mandamiento principal guardar el sábado. Jesús nunca dijo, hoy hay que guardar el sábado, hoy ustedes tienen que guardar el sábado. Jesús nunca le dijo ni a los judeo-cristianos, ni a los de origen, digamos, gentil que se acercaron a él, nunca les dijo, ya, ahora ustedes que quieren servir a Dios, no se olviden de guardar el sábado. Nunca Jesús dijo eso. Y si Jesús hubiese considerado que guardar el sábado era algo elemental, era algo determinante, era algo, digamos, fundamental, si Jesús hubiese considerado de que el sábado era el sello de Dios, oye, constantemente le hubiese dicho a las personas, ya, y ahora que ustedes me van a seguir, tienen que guardar el sábado, ya, y ustedes ahora que van a seguirme a mí, tienen que guardar el sábado, no se les olvide guardar el sábado. Nunca Jesús les dijo eso, porque Jesús nunca creyó que el sello de Dios era el sábado. Nunca creyó eso. Eso es una doctrina, esa es una doctrina sectaria. Entonces Jesús nunca recalcó guardar el sábado, jamás. Jamás dijo que de ese mandamiento dependía la ley y los profetas. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron, maestro, cuál es el mandamiento principal? Jesús no le dijo, mira, tienes que guardar el sábado, porque el sábado es el sello de Dios, porque el sábado es la garantía para tu salvación. Nunca Jesús dijo eso. Vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo del 35 al versículo 40. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Ves? Jesús nunca dijo, el gran mandamiento es guardar el sábado porque el sábado es el sello de Dios. Así que para que su salvación quede asegurada, guarden el sábado. Nunca dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? Que el gran mandamiento era amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se da cuenta? O sea, si Jesús hubiese creído lo que decían los adventistas, Jesús hubiera dicho, no, que no se le olvide guardar el sábado, que no se le olvide. Nunca dijo eso. A Jesús le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley y Jesús no respondió guardar el sábado, sino que dijo que había que amar al Señor y al prójimo, primeramente a Dios y luego al prójimo. Ahora, ¿quién es más grande? ¿Es Elena de Guay o es Jesús? Elena de Guay inventó junto a José Bates que había que guardar el sábado y que el sábado era el sello de Dios. ¿Quién es más grande? ¿Jesús o Elena de White? ¿A quién le creemos nosotros? Por supuesto que le creemos al Señor Jesucristo. Qué lindo, qué linda es la palabra de Dios, qué linda es la gloriosa palabra del Señor. Seguimos hermano con esta interesante temática. Los mismos fariseos, ¿se acuerdan? Los mismos fariseos le decían a Jesús que por qué él quebrantaba el sábado, ¿se acuerda? Los mismos fariseos le dijeron eso a Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos consideraban que Jesús no aplicaba el sábado. ¿Se da cuenta, no? Entonces, oye, hay que estar bien turbado, hermano, para darle un énfasis al día sábado cuando Jesús entendió que más grande que el sábado era el amor a Dios y el ayudar al prójimo, siendo él israelita. ¿Por qué? Porque incluso hasta los mismos fariseos, que ellos podrían haber guardado el sábado, hasta ellos mismos le habían dado una connotación errada al sábado. Le habían dado una importancia al sábado sobre amar a Dios y sobre amar al prójimo. ¿Se da cuenta, no? Vamos a ir a la escritura, ahí a Juan capítulo 5, versículo 7 en adelante. Mire qué es lo que dice.
Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, es día sábado, es Shabbat, le dijeron los religiosos. Y miren lo que le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Miren lo que le dijeron. Es decir, le dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo te sanaron en día sábado? ¿Pero cómo? ¡Ah! O sea, ellos preferían que esa persona siguiera enferma, que no tomara su lecho y que guardara religiosamente el sábado. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos le habían dado, hermano, igual que los fariseos, o sea, los fariseos, claro, igual que los adventistas, le daban una importancia superlativa al sábado sobre el amor a Dios y al prójimo. ¿Se dan cuenta, no? Qué tremenda turbación. No le importó si el hombre llevaba años ahí enfermo, le dio lo mismo. Así son los religiosos. Y él dijo, él les respondió, el que me sanó, es decir, Jesús, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo o alguna cosa peor. Hay enfermedades que también vienen, hermano, por estar pecando de manera deliberada. Verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, es decir, en el día sábado. O sea, Jesús no dijo, tengo que guardar el sábado, tengo que guardar el Shabbat, tengo que guardar el día de descanso, tengo que guardar el día de reposo, no puedo sanar, no puedo restaurar, no puedo hacer nada, tengo que encerrarme. No. Jesús entendió que todos los días era el día de redención, el día de salvación. Todos los días de su ministerio él tenía que obedecer al Padre, y que los fariseos, aunque eran judíos y podían guardar el sábado, aún incluso ellos estaban tergiversando el sábado en su aplicación para los judíos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, los gentiles no tenemos que guardar el sábado. Los judíos en el tiempo de Cristo podían guardar el sábado, pero aún ellos no lo practicaban bien. ¿Por qué? Porque le daban un énfasis sobre, hermano, a amar a Dios y ayudar al prójimo. No tenían misericordia, se habían vuelto unos terribles religiosos. Qué tremendo, hermano. Entonces, Jesús nunca tuvo esa comprensión que tenían y que tienen los adventistas y que tuvieron los fariseos. Y Jesús le respondió. A ver, vamos a leer el verso 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Mira lo que le responde Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, este término trabajo era fuerte, porque para los fariseos no se podía trabajar en sábado. Y Jesús, ¿sabe qué es lo que dijo? Mi Padre trabaja en cualquier día y mi Padre trabaja los sábados también. Y yo también trabajo, es decir, yo también hago en sábado la obra de Dios. Qué tremendo, hermano. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según la mirada de ellos, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Qué tremendo, hermano. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 27. No sé cuánto tiempo nos quede, ya nos quedan como 10 minutos, hermanos. Marcos capítulo 2, versículo 27 dice, también les dijo, ¿quién? Jesús,
El día de reposo, ahí usted tiene que entender el día sábado, es decir, el Shabbat, el día de reposo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, o por motivo del hombre, o para el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Se da cuenta, no? Qué tremendo, hermano. O sea, ellos, hermano, habían incluso tergiversado el mismo día sábado. Nosotros los gentiles no tenemos que guardar el sábado porque nunca Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni ningún escritor del Nuevo Testamento nos ordenó guardar el sábado. No hay ningún versículo bíblico que avale eso. ¿Se da cuenta, no? Qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. Y los judíos que tenían que guardar el sábado en el antiguo pacto, en la ley, incluso, hermano, hasta ellos tenían que guardar el sábado, pero no a la manera de los fariseos, porque los fariseos y también en alguna medida los esenios y otros religiosos judíos habían puesto el sábado sobre el valor de Dios y del hombre. ¿Se dan cuenta, no? O sea, para ellos valía más el sábado que la aflicción de un hombre. Entonces Jesús aquí les explica y le dice incluso, o sea, como que Jesús les está diciendo, incluso hasta ustedes guardan mal el sábado, porque en el sábado se puede hacer misericordia. En el sábado, digamos, en el antiguo pacto, en la aplicación del sábado, en la ley, se podía hacer misericordia. Se prohibía, por ejemplo, el trabajar en cosas seculares o en cosas manuales, pero no se prohibía hacer el bien, no se prohibía hacer misericordia, no se prohibía ayudar a una persona. Pero los religiosos, incluso en el antiguo pacto, o de acuerdo a la ley del antiguo pacto, hasta ellos habían lamentablemente tergiversado la aplicación del sábado. Y luego Jesús le da una tremenda enseñanza, porque Jesús luego le dice que él, incluso él, el Mesías Jesús, o Yeshua, Jesús dice que él está sobre el sábado, porque él es el Señor del sábado. O sea, él, como Dios, aquí Jesús está hablando según su divinidad. Jesús está diciendo que él incluso puede modificar eso. Oh, qué tremendo, hermano. Vamos a ir a Marcos 2:28. Miren lo que dice. Por tanto, en conclusión, en definitiva, por tanto, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo, porque Jesús mismo es, ¿ya? Jesús mismo es el Hijo del Hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre, este término, Hijo del Hombre, es un sinónimo de decir Dios. Ya es un sinónimo, es un eufemismo para referirse a Dios. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, miren lo que dice, es Señor aún del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, es amo, es Dominus, es Kyrios, es el que manda, aún del día de reposo. Es decir, Jesús está diciendo, ¿y saben qué más? Incluso yo puedo hacer lo que quiero en el día sábado. Porque Jesús está diciendo, porque yo soy el Señor. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Lucas 6:5 dice algo similar. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, es decir, del día sábado. ¿Se da cuenta, no? O sea, Jesús les está diciendo, yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Puedo incluso hasta dejar el sábado como normativa porque yo mando. ¿Se da cuenta, no, hermano? Qué tremendo. Y van los adventistas
y quieren decirle a la iglesia algo contrario a lo que dijo Cristo, a lo que dijo Pablo, a lo que dijo Pedro. ¿Se da cuenta, no? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar por los adventistas, hermano, porque los adventistas están equivocados. ¿Quién es el sello de Dios? ¿Quién es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Los gentiles, los cristianos de origen gentil, ¿tenemos que guardar el sábado? No. Los judíos, hermano, para el tiempo de Cristo y para el tiempo del Antiguo Testamento, ¿debían guardar el sábado por ser judíos? Sí, sí, podían guardarlo, pero incluso hasta ellos, ya digamos, los judíos cristianos no están obligados a guardarlo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Cristo mismo es nuestro descanso. Cristo mismo es nuestro Shabbat. Cristo mismo es nuestro descanso. Qué lindo, hermano. Ya hay un texto bíblico que no sé si lo puse acá, no lo encuentro, a ver si la hermanita Francesca nos busca el versículo, donde dice que Cristo es nuestro descanso. Es decir, la Biblia allí nos dice que, la Biblia allí nos dice que Jesús mismo es nuestro reposo, Jesús es nuestro sábado. Jesús mismo, la persona de Jesús, es nuestro descanso. Así que usted y yo no necesitamos tener un día para descansar, no, porque la persona de Cristo es nuestro descanso. A ver si hay alguien que me ayuda ahí y busca allí que Jesús mismo es nuestro descanso. Él es nuestro Shabbat. Jesús mismo es nuestro descanso, nuestro reposo. Por eso nosotros, hermanos, no necesitamos guardar el día sábado, porque Cristo mismo, su persona, es nuestro descanso. Ahora bien, no sé cuántos minutos nos quedan, ya estamos ya culminando. A la iglesia gentil, a la iglesia de origen gentil, nunca se le exigió guardar el sábado. A los cristianos de origen gentil, nunca se nos obligó a guardar el sábado. El primer concilio, que fue denominado el Concilio de Jerusalén, hermano, jamás dice que nosotros tendríamos que guardar el sábado. Usted puede leer, hermano, Hechos capítulo 15, y usted también, hermano, puede leer Hechos capítulo 21, y usted se va a dar cuenta que jamás a nosotros se nos ordena guardar el sábado. Jamás. ¿Se acuerda cuando se realiza el Concilio de Jerusalén, donde se habla acerca de los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo? Y allí participó Pedro, participó Jacobo, participó también Pablo. Jamás participaron, digamos, los líderes de la iglesia. Cuando ellos hablaron, cuando ellos hicieron este concilio para ver cuáles iban a ser las exigencias que les iban a imponer a los gentiles, jamás se habló de guardar el sábado. Un sector de judíos que procedían del fariseísmo comenzaron a exigirle circuncidarse. Y resulta que ese asunto lo llevaron donde los apóstoles, y los apóstoles, guiados por el Espíritu, dijeron: no, estos gentiles no tienen que guardar la circuncisión, tampoco tienen que guardar la ley de Moisés como obligación, sino que solamente tienen que abstenerse de ciertas cosas, ¿ya? Tienen que, digamos, abstenerse de ciertas, comidas, de sangre, comer animales que se han ahogado, etcétera,
pero jamás se le dice, ay, verdad que estos gentiles vienen del paganismo, vienen de otra cultura, entonces, verdad, tenemos que exigirles que guarden el sábado, jamás. O sea, en el primer concilio de Jerusalén, jamás se les exigió guardar el sábado, ¿ya? En el primer concilio de Jerusalén jamás se les exigió a los gentiles, y nosotros somos cristianos de origen gentil, jamás se les exigió a los cristianos gentiles guardar el sábado. Así que eso es una invención total de los adventistas. Se nos fue el tiempo. Voy a leer un texto, Hechos capítulo 21, versículo 25, dice, tú también, cuando aquí, digamos, se está hablando acerca de algunas conclusiones a las que llegaron, tú también andas ordenadamente. Y a ver, acá está, acá, verso, ¿dónde está? Verso, claro, 25. Dice Hechos capítulo 21, verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, ¿ve? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, es decir, a los cristianos de origen gentil, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Se dan cuenta, no? O sea, Pablo, hermano, Pablo y con los apóstoles con claridad dijeron las cosas que debían guardar los gentiles, y entre ellas no estaba guardar el sábado. Así que esta doctrina de que los gentiles deben guardar el sábado es una doctrina no bíblica, anticristiana y herética, y que lamentablemente termina siendo un ataque, contra el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los adventistas dicen que guardar el día sábado sería tener el sello de Dios. Es una herejía tremenda. Cuando en realidad tener el sello de Dios es tener al Espíritu Santo de Dios. Se nos fue el tiempo, mis amados. Déjenos sus comentarios, sus saludos. Y también a todos aquellos que quieran colaborar o contribuir con nuestra vocación, con nuestro llamamiento, con nuestro ministerio de la palabra, nos pueden, hermanos, hacer llegar su ofrenda, ya, para que nosotros podamos continuar en la radio y podamos entregarnos a tiempo completo a la enseñanza de la palabra. Aquellos que quieran hacer llegar alguna ofrenda de amor, nos pueden escribir, mis amados hermanos, allí al WhatsApp más 569 53 18 65 85, y allí le podemos enviar los datos para la cuenta si usted quiere hacer llegar una ofrenda. Bueno, Richard, ¿y cuánto tendría que ser la ofrenda? Es voluntaria, ya es absolutamente voluntaria. Puede ser, hermano, la cantidad que usted quiera. Y los que quieran enviar una ofrenda desde el extranjero, nos pueden escribir al Messenger o al WhatsApp y yo le envío mis datos, ya, para que podamos seguir enseñando la palabra de Dios con tiempo y con entrega para la gloria de Dios. Me despido de ustedes, hermano, y hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darle gracias por habernos dado esta gran oportunidad de compartir su palabra. Ayúdenos a valorar al Espíritu Santo, que es el sello de Dios. Líbrenos de caer en las garras de las sectas que quieren hacernos creer que una práctica sectaria vendría a ser nuestra seguridad. No, nuestra seguridad no es guardar un día ni es estar en una secta, sino que nuestra seguridad proviene del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, cúbranos. Espíritu de Dios, guárdenos. Padre, yo le pido que usted guarde a mis hermanos y que les dé la convicción de que ellos tienen el sello de Dios porque tienen al Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por este hermoso tiempo. Bendiga a sus amados, bendiga a sus hijos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios me los rebendiga.